Hola, yo soy Juan Carlos Pérez Navarro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y voy a exponer o presentar mi infografía sobre el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli en una infografía. Bueno, vamos. Bueno, como podemos ver, el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli trata principalmente de cómo funcionan los fluidos, tomando en cuenta la ecuación de Bernoulli. Para esto, primero tenemos que explicar cómo es que funciona la tasa de flujo y la ecuación de continuidad. Bueno, para que entiendan mejor cómo es que funciona esta, pues ahí podemos ver en la imagen claramente cuál es la relación que hay. Bueno, vamos a explicarlo desde la tasa de flujo y la ecuación de continuidad. Se explica mediante varios términos. El primero sería el flujo volumétrico. Bueno, pues este mide el volumen que atraviesa una sección en un tiempo. Ejemplo, ¿cuántos litros por segundo pasan por una tubería? El flujo másico. Este indica la masa transportada por segundo. Depende de la densidad del flujo. El flujo en peso considera el peso del flujo en el tiempo. Y la ecuación de continuidad, que esto dice que en un tubo sin fugas lo que entra es igual a lo que sale. Esto referiría a la ecuación de continuidad, que esta sería la fórmula, que sería A1 por B1 es igual a A2 por B2, que lo mismo que entra es igual a lo que sale. Aunque esto no es de todo cierto, ya que siempre se pueden generar pérdidas en cuestión de energía, fricción y así, pero en cuestión de cantidad, pues por lo regular sí tiene que salir lo mismo. Si el área disminuye, la velocidad aumenta. Esto igual es un principio. Y los factores de conversión útiles para pasar de litros a metros cúbicos serían de kilogramos sobre segundo. Vamos con el segundo, que sería la tubería y tubos de comerciales. Bueno, pues como aquí se puede ver en la imagen, hay múltiples tipos de tubos comerciales, como el cobre de tipo K y L, muy resistentes a la presión y temperatura, usados en el agua potable y gas. El PVC, que todos conocemos, económico, liviano y anticorrosivo, ideal para drenajes, conducción de agua fría, el que se usa o se usaba normalmente para pues las tuberías. El PPR, el Thermoplus, que es el que se usa ahora, que es más, se podría decir, más bueno, más resistente. Es un plástico que soporta altas temperaturas y presiones muy altas, usado en las instalaciones modernas. Galvanizado. Este acero recubrimiento con zinc antes era común en agua potable, pero hoy se ha reemplazado por otros materiales por la corrosión interna, como en este caso el Thermoplus. Vamos con el 3, que sería velocidades recomendables en tuberías y productos. Bueno, pues aquí como está escrito, en agua potable de 1 a 2 metros sobre segundo, suficiente para abastecer sin ruidos ni erosión. En el aire, productos de 5 a 10 metros sobre segundo, dependiendo del tipo de ventilación, y velocidades más altas generadas pérdidas de presión, vibración y ruidos. Es decir, que si tenemos más velocidad, vamos a pues tener unos problemas o daños colaterales. Las velocidades en sistemas especializados, en sistemas de calefacción y refrigeración es de 0,5 a 1 metro sobre segundo para evitar ruidos y mantenerse eficiente. Redes de agua potable principales hasta 3 metros sobre segundo en tuberías grandes. Descarga sanitaria, se controla la velocidad para arrastrar sólidos y evitar que se depositen. Vamos con la siguiente, que sería conservación de la energía con la ecuación de Bernoulli. Bueno, los fluidos poseen tres formas de energía, que es la presión, la energía por unidad de peso debido a la presión ejercida, la cinemática, que es la energía en movimiento, la potencial, que es energía a una altura y que va, pues, que está conservada y que se va a liberar, se podría decir. La suma de estas energías pertenece constante a lo largo de una línea de corriente. Como se puede ver aquí, la ecuación. Vamos con la 6. Interpretación de Bernoulli. Cuando un flujo acelera a una tubería, aumenta su velocidad, su presión y su presión disminuye.
Un ejemplo sería en una manguera, si aprietas la boquilla, el chorro sale más rápido, pero con menos presión lateral y viceversa, o sea, al revés. Vamos con las restricciones de Bernoulli. El flujo es incomprensible, la densidad es constante, en la viscosidad despreciable el fluido es ideal, flujo estacionario, condiciones no cambian en el tiempo, solo válido a lo largo de una misma línea de corriente. En aplicaciones de Bernoulli, se puede aplicar en aviones, el aire circula más rápido sobre sobre el ala que por debajo, que generalmente generando sustentación. Atomizadores, pulverizadores, la caída de presión succiona líquido y lo pulveriza. En medidores de caudal, es decir, de Venturi, que calculan el caudal midiendo la diferencia de presión. En tuberías también, que explica la variación de presión y velocidad en cambio al diámetro. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí como se puede ver en la imagen. Tanques, depósitos y toreras expuestos a la atmósfera. Bueno, cuando un tanque está abierto en la superficie del fluido, está a presión atmosférica. Esto significa que en la ecuación de Bernoulli la presión inicial se toma como cero de referencia. La velocidad de salida del fluido depende solo de la altura del líquido sobre el orificio. Ejemplo, en una cisterna con un orificio en el fondo, la rapidez del chorro se calcula con Torricelli, que sería velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Vamos con la 10 que nos dice que ambos puntos de referencia están en la misma tubería. ¿Eso a qué refiere? Cuando se comparan dos secciones de una misma tubería, si el diámetro cambia, la velocidad también cambia para conservar el caudal. Esto lo explicamos anteriormente, que se explica con la ecuación de continuidad. La presión varía en función de la velocidad. Si el tubo es estrecho, el fluido se acelera y la presión disminuye. Se aplica Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, entre las dos secciones para calcular la relación de presión y velocidad, como se muestra aquí en la ecuación, que se muestra la relación de una con la otra. Bueno, vamos con las elevaciones de ambos puntos de referencia. ¿Son iguales? Bueno, cuando esto pasa, si los dos puntos analizados están a la misma altura, que es decir, Z1 es igual a Z2, la ecuación de Bernoulli se simplifica porque el término de la altura se cancela. En este caso, solo se considera la presión y la velocidad. Como en este caso, pues es la misma ecuación, solo que pues vamos a cancelar la altura. Em, por último, el medidor Venturi. Bueno, pues el tubo Venturi es un dispositivo para medir caudal. Consiste en un tubo que se estrecha en el centro, es decir, llamada la garganta. Según Bernoulli, al pasar por la parte angosta, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Midiendo la diferencia de presión entre la entrada y la garganta, se puede calcular el caudal. Es muy preciso y tiene pérdidas de energía mínima comparado con otros medidores. Fórmula simplificada del caudal de Venturi, es la que podemos ver acá abajo. Bueno, pues eso sería todo por